quería contaros esto porque si no hay una directriz, de tantas cosas y tanta información no sabemos cómo aplicar. El otro día hemos dado un taller largo para que sepáis con la apogénesis y tal cuál es la dieta ideal del ser humano con todos los cambios posibles según, porque como yo digo a los pacientes, ¿se debe comer igual en el norte que en el sur de España? No. ¿Se debe comer igual en invierno que en verano? No. ¿Debe comer igual un niño que un anciano? No. ¿Debe comer alguien que está sentado 10 horas a un número de la construcción de un deportista? No. ¿Recordáis de la relatividad de las pelotas, del niño y yo del otro día? De las cosas no son blancas ni negras, de que no hay dosis, que no hay venenos, hay dosis. Todo eso lo olvidamos, porque estamos muy trabajados. Entonces, el otro día me faltó rematar, a pesar del tiempo que tenía, cuando vi ese trabajo, cómo hacer una reeducación dietética, reeducación. Eso no se hace, no se cambian los hábitos. ¿Sabéis por qué cuesta tanto? Porque esta sociedad tan represiva, la alimentación te deja de comer lo que quieras. Entonces encima no lo voy a tocar. Hay un colorido muy emocional de los vínculos de los sabores de la niñez. Cuesta mucho cambiar los hábitos. Tiene que haber los dos grandes móviles que siempre digo. O realmente tengo un problema de salud y un móvil de necesidad por empezar a trabajar y buscar, hay algo que empuja, o que me enamore en el sentido de que encuentre un sentido, como yo relataba a los 25 años, que me da un problema de salud. Oye, esta filosofía tiene que ver mucho con el ser humano, con el planeta, con el universo, con respeto al planeta, a los animales, es ecológico, hay alimentos para todo. Entonces me enamoré de esa filosofía, por eso lo empecé, no empecé por problemas de salud, ¿no? Bueno, entonces todos sabemos que esto es lógico, sí que es sentido común. Es dieta limpia, ¿no? Bien, eso lo sabemos todos. Dieta limpia implica una dieta, en principio, lo más, vamos a poner aproximados, ¿no? A que sea ecológica, es decir, no sea manipulada, con todos los sistemas de manipulación, es decir, más vivo, ¿vale? La dieta igualmente tendría que ser lo más localívora. ¿Qué significa esta palabra que se utiliza, localívora? Durante miles de años no podíais tener bichis de chinas aquí. Había salazón, había ahumados, pocas formas de conserva. Se utilizaban de cuando encontráis todo tipo de alimentos. No es un perímetro determinado, pero a lo mejor lo ideal es comer productos de 200, 300 kilómetros alrededor y eventualmente alguno de otros. Eso se ha perdido también con los sistemas de comunicación. Bien. Luego, lo de la dieta limpia es evidente, pero fijaros, el otro día la dieta básica de los seres humanos que le ha permitido evolucionar se basa simplemente en eso, lo podemos resumir. Cereales integrales. Todo lo que hable ya no vuelvo a hablar de esto. Siempre que sea lo más posible ecológico, bio, limpio, bien cultivado, ¿vale? Sin irradiaciones, sin transgénicos, sin fertilizantes, o sea que eso ya no existimos. Integrales, no manipulados. La diferencia entre un arroz blanco y un arroz integral es impresionante. ¿Qué nutrientes? Uno estriñe y otro regula. Uno va a ser más contractivo porque ahora, como veo que hemos hablado de cómo hacer una dieta contractiva y sana para adelgazar, porque veréis que lo de las calorías es medio verdad y es medio mentira. Ahora lo explico en base al concepto de Yin y Yang. Esta es la fuente principal de hidratos de carbono. Pero recordad que los cereales integrales solamente no son cereales integrales, son cocos del momento que se aplastan, todos los muertos, etc. Son sémolas. Cuando las harinas, una sémola por ejemplo, es el bulgur, que es como tiene como trocitos, no es un coco, no es un grano, pero todavía es bulgur. Luego ya están las harinas, pero es que las harinas es un mundo entero, porque de las harinas salen todas las pastas y sale toda la bollería. ¿Os acordáis el día cuando veíamos los unzas que cogían su grano y lo muelen a diario? Y esa harina mantiene toda la cohesión, está viva. Si no, la harina es muy mucógena y desvitalizada, que se integral. Eso es algo que no podemos controlar ahora. La mejor forma es un grano. La harina la plantas y no crece nada. El cereal contiene la base de la vida. Lo plantáis y germina. Esta es la fuente principal de hidratos de carbono. Ahora hablaré cuando termine la exposición de Yin y Yang para que podáis ver cómo comiendo bien os contraéis. Para no comer tantos productos animales, la fuente de proteínas, decíamos, básica, son las legumbres, un país muy rico, garbanzos, lentejas, todo tipo de judías, que tenemos muchas en España, también los guisantes, las habas son leguminosas muy proteicas, sanas, sin meter los conceptos de que todo esto es muy alcalino, que todo esto es muy fermentativo y muy putrefactivo, ¿os acordáis? Entonces estamos cuidando todos los líquidos de nuestro cuerpo, la sangre, para evitar cualquier enfermedad degenerativa. Bien, legumbres. Después de las legumbres, lógicamente, en España tenemos todas las verduras, no voy a poner hortalizas. Todos los productos de huerta, las estaciones, según la zona y el terreno. Pero esto deberíamos comerlas.
cocinadas, deberíamos ponerlas, algunas de ellas se pueden comer pequeños trozos, lo sabéis, de apio, de champiñón, las que se puedan también, pero bueno, y las ensaladas clásicas crudas. Pero otra forma es germinados. Podéis germinar incluso unas lentejas con agua, que no son para de plástico, no celulares, y el germinado salen esos brotes como brotes de soja. Sí. Es muy nutritivo y cuando algo germina es cuando más enzimas, vitaminas y más energía tiene. Si lo metéis en una máquina, da un espectro de vida, es algo que está creciendo en potencia. Y luego algo que no utilizamos aquí, picles, que son verduras fermentadas. En Europa solamente utilizan los alemanes con el Sauerkraut, el repollo, pero pierde las propiedades cuando se sofríe. Sin embargo, es muy famoso la cultura japonesa. En japonés ponen picles, tenéis picleras. Esto da ácido láctico y da fermentados. Es muy bueno para la flora intestinal. O sea, tenemos muchas formas de comer las verduras. Continuamos. Después de esto, otras fuentes de proteína, luego pongo la fruta. Serían, pues, voy a meterlo rojo porque me estoy cambiando mucho, serían básicamente los frutos secos. Los frutos secos tienen mala fama para las personas que no comen bien, pero normalmente la gente vegetariana, semi-vegetariana o lácteo come muchos frutos secos, pero no come 200 gramos de golpe, sino todos los días pequeñas, 4 almendras, avellanas. ¿Cuáles son los mejores? Ya lo hablamos por el país, y de vez en cuando un anacardo, cosas así, piñones, centellos y tal. Pero los frutos secos vamos a poner también las semillas: chía, sésamo, ajonjolí, lino, pipas de calabaza, de girasol, vitaminas, minerales, dejan muy pocos residuos ácidos, ácidos omega 3, omega 6, omega 9, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. Frutas de estación. Y ya aprovecho una cosita. Aunque no sienten muy mal, las proteínas tienen un tiempo de digestión con las frutas. Si os sientan bien, vale. Pero no hagáis sistemáticamente combinación de frutas con proteínas. ¿Por qué? Porque el estómago es un tubo así, curva mayor, menor, y aquí tenemos las 4 porciones del duodeno, que hace como 4 codos, y aquí tenemos una válvula, esta es el cardias y este es el mitocal, ¿vale? Esto es una bolsa, bueno, cuando tenemos jugos gástricos en pequeña cantidad. Cuando llega una fruta sola, la fruta es agua, fibra, azúcares, vitaminas y minerales. Un tiempo de digestión de 20 minutos, quitando un plátano. Por tanto, a la media hora, la fruta ya no está en el estómago. Se digiere muy rápidamente, un poco más, depende de las frutas que sean. Cuando echáis una proteína, aunque sea de buena calidad, necesita 2 horas de digestión. Entonces, el cuerpo no puede separar, esto es una batidora, moléculas y decir, esto es una partícula de fruta. Abrir el píloro y dejar que pase, se queda todo ahí. Y la fruta, sobre todo, que tiene azúcares, no azúcares buenos. Lo primero que hace es fermentar. Y esa fermentación produce gases. Entonces complica e hincha. Pero cada persona es diferente. Uno puede que les hinche, otros puede que no noten nada, puede que sean algunas frutas, puede depender de las cantidades, pero simplemente para que lo sepáis, ¿de acuerdo? Bueno, volvemos a cereales, legumbres, verduras de todo tipo, ensaladas, crudos, germinados, picles. Muy importante hoy día por los déficits, algas, verduras marinas, tremendamente alcalinas, llenas de minerales, las reinas del calcio, y tienen además unos elementos que quedan los metales pesados para que podamos eliminarlos. Alga clorela, espirulina. También para los que coman más vegetal, algunas de ellas son ricas en B12, que es un poquito lo que más tienen que tener cuidado los vegetarianos, no con las proteínas, ¿vale? Bueno, esto es un poco el esquema general. Luego, lo primero también que hablamos, sal marina, aceite de primera presión en frío, virgen, y luego edulcorantes, son los 3 elementos básicos de la cocina, ¿no? Edulcorantes. ¿Qué edulcorantes se utilizan? Siempre con miel cruda para que no tenga diabetes o tenga mucha acidez, stevia, pueden utilizar panela, fructosa en menor cantidad, y las demás cosas realmente no son muy buenas. También hay siropes de lo que se llamaban melazas, de agave, etc. Y para los que tengan el azúcar un poquito en el límite, tenéis unas mieles que se llaman mieles de cereales, de arroz, de cebada. Son muy ricas, pero el índice glucémico es menor. O sea, no suben tanto como la miel, que es buena, pero no la puede tomar un diabético. Te da un índice glucémico que sube mucho la glucosa en sangre. Bueno, pues hemos hablado también de los elementos básicos de la cocina. Pero ahora mirad, eso ya lo sabéis, pero tenéis que adaptaros. Y luego también, cuando nos hemos reeducado, vuestro instinto os va a decir que comer, pero si no hay educación previa, no. Porque me va a pedir lo que me ha pedido siempre. Es que ahora me pide chocolate, es que yo necesito la carne. No, no es que lo necesite, es que mi mente lo necesita. Cuando ya nos hemos reeducado, os ocurre mucho a las mujeres cuando estáis embarazadas. A lo mejor nos gusta un producto y dices, joder, que me gustan los pistachos, y luego la naturaleza es muy sabia, es muy inteligencia, porque tiene algún nutriente que os falta, y entonces coméis y esos son los antojos del embarazo.
Pero tiene que haber una situación extrema donde la naturaleza, a pesar de los hábitos, te da unas señales o una reeducación, y entonces, hasta Pitágoras lo decía, darle tiempo al cuerpo, que es muy inteligente, pero darle tiempo y él buscará los buenos alimentos. Y ahora mirad, es una medio mentira y medio verdad lo de las calorías. Vosotros creéis, vamos a hacer un ejemplo, que lo comenté el otro día, pero para que se os quede, todo esto es muy práctico. 3.000 calorías, vamos a suponer que una persona está ingiriendo. Vamos a poner dos personas, persona número 1 y persona número 2. Tienen más o menos la misma edad, metabolismos que hay que tenerlo en cuenta, el metabolismo. Hay personas que asimilan mucho más, hay constituciones que están muy definidas en muchas clasificaciones de medicina, carbónicos, sulfúricos, esto, lo otro, hay muchas. Mi propia constitución es delgada, es madera, es una constitución más bien que le cuesta coger peso. No sé si sabéis que es más difícil para un delgado constitucional engordar que para una persona que esté obesa adelgazar. Lo de la obesidad, muchos pacientes me dicen, es que es la menopausia, es que no sé qué. Mire usted ve a algún obeso, digo, no obeso, con sobrepeso en Biafra, en Somalia, o lo ha visto en las películas de los campos nazis, cuando la gente no come, se queda en un esqueleto. O sea que, de acuerdo que hay metabolismos, y luego hay teorías de los grupos sanguíneos, que son también medio verdad, medio mentira, pero esto es muy práctico. Mira, dos personas similares, ¿vale? Con el mismo gasto y metabolismo similar, porque si no, esto no lo vale. Y vamos a darle 3.000 calorías durante varios días, haciendo la máquina. Vamos a alimentarle a este, y las 3.000 calorías vamos a sacar de donuts, por poner un ejemplo, ¿vale? O de pasteles. Y otro las va a sacar de arroz integral. ¿Os creeréis que al cabo de un tiempo, con las mismas calorías, el mismo metabolismo, este se va a expandir y el otro se va a contraer? ¿Sabéis por qué? Yin, donuts son yin, y el arroz cocinado con sal y un poquito de algas es yang. Pero yin es fuerza centrífuga, expansiva. Y yang es fuerza centrípeta contractiva. Lo yang se contrae, es pequeño y duro. Y lo yin se expande, es blando y se extiende. Entonces, con las mismas calorías, esta persona va a engordar y esta va a adelgazar. Así que si queréis adelgazar con la dieta limpia base, según la estación que tenéis, comer muchos cereales integrales. Los macrobióticos, aunque comiesen un 80% de hidratos de carbono al día, estaban así. Yo no soy un ejemplo, pero he convivido con macrobióticos durante años, te constriñes. Lo que pasa es que al principio lo conviene hacerlo muy rápidamente, sí, metemos muchas toxinas, porque esas toxinas se quedan atrapadas. Entonces esta es una reeducación dietética que se va haciendo de alguna manera poco a poco. Eso es muy importante, porque si no, los conceptos son como difíciles de... Pues ya tenéis una línea, y esa es la dieta mediterránea original de nuestros antepasados, con una pequeña cantidad de productos animales, que lo vimos el otro día. ¿Cuál es el mejor producto animal para mí? Subproducto, mejor dicho, los huevos. Como ya sabemos, ya hemos hablado que lo del colesterol es bastante mentira, huevos biológicos limpios, no os preocupéis, pero antes al archivo decía, un batido de proteínas como esto. Esto realmente es una proteína que tiene sentido sobre todo para la gente que hace deporte, para fijar el tejido muscular y mucho también para el culturismo. Podríamos dar a lo mejor en convalecencia, una persona que empieza una rehabilitación, ha perdido mucho tejido y le damos un buen material plástico y junto al estímulo, de alguna manera, en algún caso, pero lo necesario lo has dicho muy bien. El que quiera adelgazar puede sustituir una comida por proteína que tiene pocas calorías. Este es de soja, tiene vitaminas, minerales, etcétera, y puede valer, pero también podría valer este, que produce una cierta saciedad durante varias horas, pero efectivamente es más indicado para deporte y es incluso para el niño desayuno, o para quien quiere aumentar un poquito la masa muscular, o para quien quiere sustituir una comida y adelgazar. Entonces, en base a lo que vimos otro día, con lo que acabo de explicar, ya tenéis una directriz, porque es que si no nos perdemos un poco, ¿no? De alguna manera. Y luego, dentro de comer, proporciones. Esto es muy relativo, volviendo a la persona, a su actividad y tal. Pero bueno, si queremos hacer unos estándares, podríamos decir hidratos de carbono, pero sobre todo a partir de cereales. Bueno, mira, las patatas, por ejemplo. Las patatas es un tubérculo que eran mezclas en las culturas precolombinas de tubérculos incluso venenosos y tal, pero se llegó a una cosa que no era nada venenosa, que era alcalina, un tubérculo que resiste además mucho al frío, pero trajimos una serie de plantas que se llaman solanáceas. Solanáceas de América cuando devastamos aquel país. Y esas son la patata, el pimiento, el tomate y la berenjena. Tienen unas pequeñas sustancias cristaloides que se llaman solanoides,
Entonces, a los reumáticos, quitando esta, que es muy alcalina, estas están bien cultivadas, pues que sean ácidas. El tomate actual de invernadero es bastante ácido, tiene cosas interesantes, luteína, antioxidantes, vitaminas, minerales, pero las personas reumáticas con mucho frío, etcétera, muy expandidas, estos son algunos de las verduras más yin. No debería comer tanto de esto. Entonces, mirad, ahora se come mucho, hago un inciso y ahora sigo con esto, gazpacho, ¿no? Sí, pero muchísimo. Sabéis, y os lo he contado, que no os acordéis, que cuando traemos estas plantas, traemos otras, el tomate circula por Europa y es una planta ornamental. Y son los italianos que lo prueban y de pronto descubren que está muy bueno. Y de ahí se extiende, de alguna manera. Bueno, entonces el gazpacho hace 1000 años no existía aquí, no había tomate, pero había ajo. Y entonces hay una cosa que se llama ajo blanco, que es mucho más sano que el gazpacho, y os enfriaría y es mucho más nutritivo, porque ¿qué lleva? Ajo, almendra, aceite de oliva virgen y sal marina. Entonces es tremendamente alcalina, todas las propiedades del ajo y se sirve frío. Y la almendra es muy nutritiva, es una idea. Una crema fría que también se toma, que es puerro, lo podéis hacer con bebidas vegetales, la bishisuas, por ejemplo. El puerro tiene un toque ácido y tiene muy buen toque con el hígado, no tanto con la cachufa, pero bueno. Entonces hemos perdido cosas que sí eran millonarias en nuestra cultura y hemos perdido otras, pero encima con un vinagre comercial, o una sal refinada, o unos tomates que no son los tomates esos maduros, orgánicos, que son mucho más dulces, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues básicamente, entonces, estábamos hablando entonces de los cereales. Disminuir un poco las tolerancias y tomar la patata. Es un hidrato de carbono, pero es más bien, es más expansivo, se puede comer, está mucho en nuestra cultura, pero la patata, vosotros coméis una patatita así, de más un día, y tenéis que correr 3 kilómetros para quemar estas calorías. Y la patata es mucho más bien que un grano de cereal contraído. Y así viene hasta hablar de macrobiótica expansiva. Comer muchas patatas, aparte de las calorías. Si luego la comemos frita, en verde, cocida, ya está el tema de que es más llano. Se ha contraído más y te va a expandir menos, pero tiene más grasa y cada vez te aporta más calorías. O sea que hay que tener en cuenta diferentes elementos. Aparte de la patata, siendo alcalina, no sé si sabéis que aunque se cocinen con un buen aceite, tiene una sustancia que no me acuerdo el nombre, que cuando se lleva a altas temperaturas y se fríe es muy tóxico. Y a todos nos encanta. A mí también pues está mucho en nuestra cultura, muy agradable, suficiente, un aperitivo, la típica aceituna rellena, con todas estas cosas, ¿no? Raúl, la fuente. Perdona, ¿la cebolla Es buenísima. alcalina o ácida? La cebolla, todas las verduras son básicamente alcalinas. También estas, porque estas son muy yin, tienen solanoides y básicamente, pero no son malas. No quiere decir, acordaros de la relatividad, no es blanco ni negro. No quiere decir que no se puedan comer, sino que hay que disminuir estas y comer muchas las que son propias de nuestro país. Tenéis un montón de verduras, zanahoria, los nabos son buenísimos para el hígado, rabanitos, calabazas, apio, todo tipo de coles, de repollo, de coliflores, ¿cómo se llama? El romanoff, el brócoli, todo lo que es de la huerta española, esas son las verduras. El calabacín es muy bueno también. ¿Por qué la berenjena no? La berenjena no. La berenjena menos, pues una tolerancia, pero está bien, se puede comer de vez en cuando, o platos como escalivada, etcétera, o gazpacho, o esto, los pistos realmente se basa mucho en solanoides, como veis. Entonces eso está bien de vez en cuando comerlo, pero es igual, si yo como un pisto con carne, pues elementos ácidos, ¿no? Y luego, entonces, el tema es que si yo como cereal integral, una legumbre, por un pisto, pues no es tan acidificante, de alguna manera, que si lo tomo con carne de otra manera. Entonces es jugar un poquito con estas cosas. La fuente principal, ya os digo, de hidratos de carbono deberían ser cereales y sobre todo en forma de grano, que vais a contraer. La gente se quedaba muy delgada haciendo macrobiótica y iba a hablar de las proporciones. Cereales, hombre, esto es relativo al individuo y a la persona, pero podemos poner, vamos a ponerle como muy poco, entre 30 y se podría más, los macrobióticos, 50% fijaros de la dieta, contando también los derivados de los cereales, el pan, la bollería, podría ser un 30-50%. Los vegetales, podría ser de media también, por lo menos un 30% de la dieta. Fijaros, las proteínas, en este caso las legumbres y otro tipo de proteínas. Un adulto no necesita, voy a cambiar de bolígrafo, nada más que un 10-15% si no está haciendo deporte o no está en fase de crecimiento. La gente toma demasiadas proteínas. Las proteínas dejan muchos residuos ácidos, 15 aproximadamente, por cierto. Después podríamos comer o poner aquí
Frutas, pues depende, vamos a comer muchas más ahora en verano, y veremos los cereales, etcétera, pero bueno, tampoco hace falta, puede ser, depende de la estación, 5, 10%. Claro, si vamos sumando los topes de esto, se va a pasar del 100, pero es que depende. Semillas, y deberíamos incluir algo que es una auténtica medicina, que yo os invito a que lo hagáis. Y no solo meter productos extranjeros, pero la sopa de miso es un alimento medicina de los más potentes que existen. La sopa japonesa. Está riquísima además, está muy buena. Es de verduras, con vegetales, le puedes poner algo wakame, se sirve a veces con tofu, con una tempra de langostino incluso la podéis poner, o yo he comido en un japonés que te pone hasta 2 bandejas grandes. El miso es una sopa vegetal con algas muy alcalinas, pero es que el miso es tremendamente alcalino. Y es una pasta fermentada hecha con arroz integral o cebada, otro, tiene diferentes nombres, con sal, madera y presión. Ese es el miso auténtico. Esto es una maravilla. Entonces, fijaros, una noche, aunque no seamos vegetarianos, ha sobrado legumbre de ayer, por ejemplo, pintas. El español parece que no sabe comer nada más que las pintas y con un plato enorme y con embutidos. Y de pronto, hoy por la noche, de las pintas que han sobrado ayer, cogemos un plato y aplicando esto decimos, incluso en invierno, mira, en verano menos. Venga, aunque sea hasta el 50% de hidrato de carbono de forma de grano, de cereal. Vamos a poner un tope una vez, hidrato de carbono. Bien, y esto es el 50%. Vamos a ponerle, venga, un 30% aproximadamente de verduras. Bueno, aquí pondríamos una fracción que es el 15% de... ¿Sabéis lo que es esto? 4 cucharadas de picas o de lentejas. Me lleno de pasta o de arroz integral o de mijo o de cebada o de centeno o de trigo sarraceno o de maíz. Los 7 cereales, le pongo las verduritas que me gusten, un suke, como le llaman los japoneses, de 3 verduras, de 4, de 7, le pongo las pintas de ayer cocinadas con especias y con verduritas y con algas, de alguna manera, y no os digo ya nada si, bueno, ya tengo la proteína, meto ya una sopa de miso, por ejemplo, esta noche, fijaros, comeríamos cereal integral, legumbre, el crudo, la parte de verdura sería parte cocinada y parte de crudo. Así que hidrato de carbono, legumbre, verdura cocinada y salada y una sopa de miso con algas. Una cena que os deja bien, que sienta el estómago de maravilla, que os alcaliniza, que os limpia y que os depura. No hace falta ser vegetariano, porque esto no es ni blanco ni negro. En las proporciones, que no comáis, o ir rebajando un poquito los productos animales. Y luego, cuidado, porque hablé el otro día del pH. Y os expliqué que nuestra sangre, los líquidos, y que es un terreno ideal para cualquier degeneración de tejidos y para el cáncer. Entonces, los postres, sobre todo los postres comerciales, que llevan azúcar, harinas blancas, lácteos, conservantes, etc. Bebidas como, ¿os acordáis del pH que decíamos que estaba entre 7, 20 y tantos a 7,40? Es el pH humano. ¿Sabéis el pH de la Coca-Cola? Aproximadamente 2,3, como el del ácido clorhídrico, por eso disuelve hasta la roña de un tornillo. Entonces, si tomamos mucho de estas cosas, nos baja la acidez. Y en principio hay un sistema que os conté, que el cuerpo va a tirar de los minerales de los huesos, de los dientes, que se llama el sistema tampón. No va a permitir que nos duramos. Pero llega un punto que las reservas se agotan. Influye en los tejidos, en el pelo, en los dientes, en la osteoporosis, en cansancio y en fatiga crónica, se altera la bomba sodio-potasio, todo eso que os conté. La célula deja que entre el cáncer, empieza en vez de oxigenarse a utilizar glucosa, cambian los espinos, os acordáis, todo eso, hay bloqueos enzimáticos y hacemos el terreno para reducir enfermedades que están pasando. Si el ser humano debía simplemente recuperarse un poquito el aire que pudiésemos limpio, el agua, los buenos alimentos, es que prácticamente las enfermedades se reducirían en niveles impresionantes. Por lo que hoy sabemos, la medicina de urgencia, podríamos comentarlo. Pues nada, simplemente con lo que hicimos el otro día, por lo que se ha dado hoy, que sepáis que podéis hacer dietas contractivas comiendo bien, pero que, por ejemplo, si alguien come mucha fruta y dices, bueno, es muy ligero, es muy alcalino, pero si sois una persona expandida y muy yin, con la fruta tampoco vais a adelgazar porque os liniza y es centrífuga. ¿Me entendéis lo que os digo? Y entonces hay que meter elementos indudablemente alcalinos y contractivos. Y por último, el fuego es yang. El fuego yanguiza, como se dice en macrobiótica. Entonces, si yo cojo un cereal o una verdura y la cocino un minuto, le metí un minuto de energía yang contractiva. Pero había, por ejemplo, en macrobiótica utilizaban los médicos un producto que se llama Kimpira, que se cocinaba en verduras con alga kombu durante 3 horas seguidas. Claro, te cargaban los nutrientes, pero es que eso se tomaba 2 cucharadas en terapia para meter una energía muy contractiva ya a través de una verdura. O sea que el fuego yanguiza. Lo que quiere decir que si un elemento es yin, la sal y el fuego lo van a convertir en
yang, y lo hacéis más contractivo. Y luego ya estaría un poco, metéis algún libro de macrobiótica y veis cuáles son los alimentos yin y yang. En el fondo, en el centro están los cereales, son los magnetosuros un poquito y tal. En el yin, vamos a ponerlo a la izquierda, estarían las verduras, los vegetales, unos más que otros, no voy a hablar de eso, eso es otro desarrollo. Estarían las frutas, etcétera. Al final ciertas drogas son muy yin y al final tendríamos el azúcar y drogas sintéticas que ya son un nivel de expansión tremendo. Y al otro lado del punto neutral, las yang serían en principio, iríamos hacia los pescados, las carnes, el huevo es muy yang y la sal. Si hay un equilibrio entre yin y yang, pues nos movemos un poco en el centro. Pero si estamos comiendo carne, vamos a necesitar dulces y pasteles, porque el cuerpo tiene que equilibrarse, estamos comiendo un yang extremo, y más en verano. Bien, entonces si nos balanceamos un poquito en el centro y de vez en cuando penduleamos, es mucho más fácil mantenerse. Eso implica pues, una reeducación y un tiempo. Es que si no se tiene una línea general, hay tantas teorías, hay tantas historias, si en el fondo hay muchas cosas que son de lógica, limpieza, las estaciones, que han comido nuestros antepasados, las culturas más longevas, estas que conté el otro día. ¿Habéis visto que no comen más del 5 o 6%? Que en primavera hacen un poco de semiayunos. ¿Qué quiero decir de productos animales? Esa es un poco la clave. Así que, nada más que quería... Vale, yo tengo una pregunta. Lo que queráis, sí. Dime. No, bueno. ¿Cómo sería, por ejemplo, si me puedes dar un ejemplo, cómo sería tu alimentación un día? ¿La mía? Pero la mía depende de mi edad, mi actividad y constitución. Pero dame una idea. No puede valer a todo el mundo. Ya, yo sé, pero más o menos cómo empieza por la mañana. Por la mañana, bueno, yo he variado a lo largo de mis desayunos, ahora estoy en otra época, durante años lo que he hecho, incluso cuando empecé, tengo fotos en montaña con mis amigos, ya unos cacharros y yo mis porridge de avena por la mañana, pues me da mi sopa de miso con trigo, sarraceno y verduras, pero bueno, sí, luego todos han terminado comiendo bien, pero han tardado unos más de 20 años, ¿no? Era un poco como raro. Luego descubrí además que cuando tú comes cereales y hidratos de carbono tienes un goteo de glucosa en sangre. Eso te va a dar combustible durante horas. Por ejemplo, en montaña, que son jornadas muy largas, de hacer un parado 18 horas en una pared. Sin embargo, tomas un terrón de azúcar. Este ejemplo siempre lo pongo, que es extremo. Estamos en supervivencia, estamos un grupo de gente y no tenemos alimentos. Pero hay dos que tienen terrones de azúcar, por ejemplo, o algo así, ¿no? O dulces de pastelería. Entonces, cuando nos empieza coloquialmente a dar la paja, que es la bajada de glucosa, nos desarrolla un poco, los otros requieren compartir el azúcar y se la toman. Bueno, en ese momento tienen glucosa que me despide, empiezan a dejarnos la cuesta atrás. Al cabo de 2 horas, cuando quemen eso, esa acidez que les ha metido y esa azúcar, que es sacarosa pura cristalizada y necesita vitaminas y minerales, te los ha dado del cuerpo. Dentro de 2 horas les pasaremos y estarán más agotados de alguna manera. Cuando tú tomas cereales integrales, es un goteo de glucosa lento a la sangre. Tiene suministro para horas. Y además los receptores de insulina que hablaba el otro día no hacen así diciendo, que hay un montón de glucosa y el páncreas, entonces es como que hay un control y eso. Que hay un exceso en el desayuno, el cuerpo lo va a producir el glucógeno, lo va a acumular los músculos y el hígado. Según vayamos necesitando algunas reservas, o sea que esa es la mejor fuente de hidrato de carbono. Ahora que necesito un subidón rápido, como pasa en montaña en el deporte, un dátil, unas pasas, un orejón, una pieza de fruta, y luego los momentos de tener un poquito más ya calorías en el monte y tal, es cuando puedo meter, por ejemplo, aunque también a mediodía tomamos frutos secos, pues unos pistachos, unas almendras, alimentos además que habéis visto que se conservan muy fácilmente. Las carnes y los pescados se pudren, pero el cereal, la legumbre, la semilla y los frutos secos, oye, tienen un almacenamiento, son maravillosos de alguna manera. Lo que decías, Carolina, uno de los alimentos más equilibrados que hay, también puede ser unas frutas ahora, pero serían bebidas vegetales, ¿vale? De arroz, de cebada, la de soja menos, utilizar menos la leche de soja. Muesles, copos de cereales, aplastados, pero comparar un Kellogg's de continente con un muesli de herbolario. Kellogg's era un médico, bueno, como os dije, os conté el otro día, pero luego se han quedado con la marca y ahora es una porquería de Kellogg's. Él hacía alimentos biológicos, trataba a la gente con quimioterapia, etc. Entonces, esos mueslis son realmente biológicos, más simplemente aplastados, unos son garrapiñados, otros inflados, pero tienen ningún tipo de aditivo, que pone miel o fructosa, o lleva semillas, o lleva frutas secas deshidratadas. Bebida vegetal, muesli, básicamente, y podéis poner una cantidad de frutos secos y de semillas. Ese sería un desayuno maravilloso. No te digo ya en invierno si te levantas mal del estómago, incluso antes del muerto, y te tomas una sopa de miso o un caldo, simplemente un caldo. ¿Vale? El miso, recordad que no se cocina, porque destruimos las enzimas a partir de 50 gramos.
grados. Se hace la sopa de vegetales, como hacéis siempre, sacáis un poco de caldo, lo ponéis en un bol, una cucharadita de miso, hay varios tipos de miso, lo echáis en el bol y lo diluís con un poco de caldo. Digo un poco porque si no, es mucho más difícil de cocinar, ¿sabéis? Porque hay mucho caldo, diluir algo. Cuando tenéis el miso bien diluido, con ese caldo que habéis sacado, añadís el resto de la sopa. En los restaurantes macrobióticos, cuando hacíamos grandes perolos para la gente y no sobraba, pues ya lo hacíamos por cuestión comercial y poníamos el miso y lo diluíamos en toda la olla. Pero al día siguiente teníamos mucho cuidado de cuando calentábamos, de no calentarlo mucho, que estuviese en su punto para no destruir las enzimas, ¿vale? Porque no tenemos productos enzimáticos. Los picles, 4 bacterias que tienen los yogures que mueven en el estómago, por la digestión del propio yogur o porque lo tomamos de postre, pues es muy importante eso, si no tomar probióticos, sobre todo. Así que bueno, hemos ordenado un poquito todo este lío, porque es que si no, no tenemos directrices. Es que has nombrado antes la sal. Sí. Relación con la famosa hipertensión. Sí. ¿Se puede tomar sal esta que has dicho del...? Sí, es un error tremendo. Háblanos un poco. Con hipertensión, la sal completamente, pero como no estudian dietética, lo que hemos hablado siempre, información que tienen los médicos, es que no tiene nada que ver, mira, la sal común de mesa es la refinada. Esto se empieza a hacer creo que después de la Segunda Guerra Mundial, si me acuerdo bien de los datos. La sal común de mesa tiene un 100% es cloruro sódico. Sí. Pero la sal marina, la sal de roca o la sal del Himalaya, vamos a poner sal marina, obviamente, que no está refinada, puede que tenga, puede variar según la zona. Vamos a poner un promedio de un 86% de cloruro sódico. Pero es que el resto 14% contiene toda la tabla periódica de los elementos. Y además, cuando estudiamos los cristales, es otra forma cristalina y tiene otra información. Ahora podemos entender la información. La sal común de mesa es un veneno lento cuando se va tomando 30, 40, 50 años. Es un error tremendo. Hipertensión arterial. La mayor parte de las hipertensiones hoy son emocionales. La gente está tan tensa con el sistema nervioso simpático que se controla toda la musculatura lisa que no es voluntaria que tiene las venas en las arterias, sobre todo las arterias. Entonces, eso es como si estuviésemos apretando una manguera permanentemente y pones un tesímetro al final y la presión alta. Si la mayor parte de la gente aprendiese y se le prescribiese técnicas para relajarse o solucionar sus problemas, la presión baja. Luego hay tensiones, hipertensiones que son derivadas del problema cardíaco, renal, que son más complejas. Entonces, los diuréticos y los hipotensores también producen muchos efectos secundarios, producen pérdida de minerales, de absorción y tal. Entonces es dieta un poquito baja, pero sal marina para un hipertenso. ¿Puede tomar un hipertenso sal marina? Sí, sí. ¿Sí? Exactamente, lo que no debería tomar es la que ha tomado toda la vida. ¿Y qué más recomendaciones? A nivel de alimentación, ¿qué más recomiendas? ¿Para un hipertenso? Sí. Pues vamos a ver, una hipertensión, de hecho,